Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 191, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Alrededor de las 6 de la tarde, en la cafetería de la Academia Trasen. Una vez más, Mizuno había traído a Argrud y Tokaicho a cenar allí, y esta vez también se les unió la presidenta Rudolph. El entrenador y las tres Uma encontraron una mesa vacía y comenzaron a comer tranquilamente. El apetito de Argrud parecía notablemente mejorado. A diferencia de ayer, cuando apenas había picado unas rebanadas de pan, hoy sorprendentemente igualaba las abundantes porciones de Tokaicho. Sin necesidad de que Mizuno la animara, devoraba su comida con entusiasmo. Mizuno asintió satisfecho, sintiendo un extraño orgullo paternal, como si su hija finalmente hubiera aprendido a comer bien. Mientras Mizuno y su grupo disfrutaban de la cena, comenzaron a escucharse susurros alrededor. Uma de cabello ondulado: oye, esa no es Argrove-senpai. Uma de cabello corto: tienes razón. Ondulada: pensé que Argrove-senpai sufría alguna enfermedad emocional. Escuché que se había encerrado en su habitación durante mucho tiempo, nunca imaginé verla aquí hoy. Uma con trenzas: en realidad, ayer también la vi en la cafetería, pero se veía terrible entonces. Nada radiante y llena de apetito como hoy. Corta: quizás su corazón por fin sanó. Ondulada: probablemente. La presidenta Rudolph está con ella, así que debe haberla ayudado. Trenzas: sí, Tokaicho-san también debió influir mucho. Corta: o quizás Oguri Cap-senpai también ayudó. ¿O Oguri Cap? Mizuno giró la cabeza, perplejo, solo para darse cuenta de que Oguri Cap, el NPC especial de la cafetería, había aparecido de nuevo y estaba sentada justo a su lado. Por fortuna, Oguri Cap estaba completamente absorta bebiendo de un enorme cubo de miel preparado por Mizuno para distraerla. Para evitar otra emboscada sorpresa como la de ayer, Mizuno había preparado varios cubos de miel de antemano, esperando que ella apareciera y quedara atrapada con ellos. Mientras le proporcionara suficientes golosinas, no tendría tiempo de revelar la identidad de Mizuno. HMPH. ¿Yegua de cabello gris? Esta vez me aseguraré de que venga, pero que nunca se vaya. Glu glu glu. Viendo a Oguri Cap neutralizada como amenaza, Mizuno volvió cómodamente a su cena mientras anunciaba el siguiente paso de su plan a las demás. Ya que completamos con éxito el experimento del girasol, esta noche por fin podemos pasar a nuestro objetivo final: cultivar flores de Cereus. ¿Flores de Cereus? Argrud se mostró confundida por un instante. Todos la miraron extrañados. ¿Acaso no era tu deseo cultivarlas personalmente, verlas florecer, atraer a ese hombre misterioso y luego capturarlo? Le recordó amablemente Symbol Rudolph desde el otro lado de la mesa. Sé cierto, gracias al recordatorio de Rudolph, Argrud recuperó de pronto ese objetivo. Argrove-senpai, ¿ya no quieres atrapar a ese hombre misterioso?, preguntó Tokaicho. Por supuesto que sí. Argrud apretó los puños, haciendo crujir los nudillos con fiereza. No quiero nada más que romperle las piernas, encadenarlo en el sótano y atormentarlo por siempre jamás. Al escuchar esto, el cuerpo de Mizuno tembló involuntariamente. Pero la voz de Argrud se suavizó de repente, su feroz actitud inexplicablemente se desvaneció. ¿Pero qué?, insistió Tokaicho con curiosidad. Argrud lanzó una mirada furtiva a Mizuno y volvió a comer. Nada. Mou Argrove-senpai, vamos, dímelo, tengo mucha curiosidad. Tokaicho rogó con ojos de cachorro.
¿Qué ibas a decir exactamente? Nada. Argrud cruzó los brazos, inclinando orgullosamente la cabeza, sin dejar espacio para más preguntas. No hay ningún, pero. Por la seguridad de la Academia Trasen, debo atrapar a ese hombre y castigarlo severamente. Mi determinación en este asunto jamás cambiará. Vaya, en serio, dijo la presidenta Rudolph en tono juguetón, lanzando una mirada traviesa a Mizuno. Entrenador Mizuno, ¿qué opina usted de esto? Está bien. La comisura de la boca de Mizuno se contrajo, afianzando aún más su voto de nunca permitir que Argrud descubriera que él mismo era el hombre misterioso. 5 minutos después. ¿Todos terminaron de comer? Regresemos rápido, preguntó Mizuno con impaciencia. El suministro de miel para mantener a Oguri Cap distraída se estaba agotando, así que necesitaban irse ya. Ya terminamos, respondieron las chicas Uma. Entonces vamos. Mizuno se levantó apresuradamente, liderando la salida de la cafetería. Espera un momento. En lugar de seguir de inmediato, Argrud se acercó a Oguri Cap y le susurró algunas palabras. Oguri Cap asintió, sacando su teléfono del bolsillo. Argrud sacó el suyo y revisó brevemente la pantalla de Oguri Cap. Listo. Argrud sonrió satisfecha al ver que Oguri Cap había sido añadida a su lista de amigos. Ahora, cada vez que quisiera, podría escribirle por la aplicación de chat de Trasen y preguntarle directamente. ¿Cuál es exactamente el secreto sobre la identidad del entrenador Mizuno que él teme tanto que ella revele? Capítulo 192, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. 7 de la tarde, en el parterre de la Academia Trasen, dentro de una pequeña habitación descuidada, sellada de toda luz exterior. Tokaicho, Symbol y Rudolph, Argrud y Mizuno Sora se reunieron para comenzar la última tarea de su encuentro, cultivar y hacer florecer la flor de Cereus. Lámparas de luz solar, listas. Semilla de Cereus, plantada. Soluciones nutritivas, preparadas. Bebida de resistencia 2.0, lista para beber en cualquier momento. A diferencia de los girasoles, el ciclo de crecimiento del Cereus era mucho más largo, incluso con pociones de crecimiento acelerado, necesitaba al menos 3 días y noches para pasar de semilla a flor. Durante ese tiempo, yo y Rudolph, como asistentes, podían descansar cuando el agotamiento los venciera. Pero Mizuno, como maestro de pociones, y Argrud, encargada de escuchar el corazón de la flor, no podían apartarse ni siquiera para una siesta. Por eso Mizuno dividió en dos la bebida de resistencia 2.0, comprada en el mercado negro de Tachón, la mitad para Argrud y la otra para él. Cada vez que el sueño los venciera, podrían beberla y resistir día y medio más. Aquella Tachón, claramente consciente de que había Uma que daban esta poción a sus entrenadores, la había diseñado para mantener 3 días de energía suprimiendo otras necesidades. Perfecta para que las Uma pudieran disfrutar al máximo de sus entrenadores. Si no fuera por su dudosa intención original, Mizuno pensaba que sería una invención perfecta aunque demasiado costosa. Si fuera más barata, habría almacenado cientos de botellas en lugar de partir dolorosamente una sola con Argrud. Comencemos. Mizuno vertió la poción de crecimiento vegetal en la tierra donde la semilla estaba enterrada. La semilla brilló durante unos segundos y luego comenzó a crecer a un ritmo cientos de veces mayor al normal. El cultivo del Cereus no difería mucho del girasol, solo requería más cuidado por su fragilidad. Con la experiencia del día anterior, Mizuno se movía con confianza, atento a las expresiones de Argrud para dar instrucciones a las chicas. Baja un poco la intensidad de la lámpara solar. Entendido. Luna, pásame esa solución roja. Aquí tienes. Argrud. Ni siquiera necesitaba terminar la frase.
Group ya sabía qué darle y se lo alcanzaba de inmediato. Tras una hora de cuidados, la semilla brotó de la tierra. El trabajo se volvió más complejo y exigente. 2 horas. 4 horas. 8 horas. 11 horas después, al salir el sol, el Cereus medía ya más de 2 metros, con brotes de flor entre sus hojas. Pero llegar a esa etapa no significaba que floreciera pronto, normalmente tardaba 2 o 3 años más. El cansancio los vencía. Mizuno, el que más carga llevaba, estaba al límite. Miró con duda la media botella de bebida de resistencia, pero resistió la tentación. No era el momento. Tenía que soportar al menos 36 horas antes de beberla. Ji se pellizcó la pierna con fuerza para mantenerse despierto. Group tampoco podía más. Se preguntaba cuánto tiempo aguantaría. Pasaron 24 horas. Mizuno no había comido ni bebido nada. Encerrado en su atuendo de médico, no podía ser alimentado por Tio ni por nadie. Entrenador, quítese la capucha, yo lo alimentaré, sugirió Tio. No. Mizuno se negó de inmediato. Sabía que podía resistir 3 días sin agua ni comida, compensando luego con la bebida de resistencia. Pero no permitió que Group hiciera lo mismo. Aún necesito que percibas al Cereus con claridad. El hambre puede nublar tu juicio. Al verlo debilitado, el corazón de Group se estremeció. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: renunciemos. Aunque soñaba con ver florecer al Cereus, prefería abandonar antes que ver al entrenador sufrir. Entrenador Mizuno, ya no quiero cultivar más. Cereus se desplomó, agotada. Pero justo cuando su mente se rendía. Me niego, el grito furioso de Mizuno la sacudió de golpe. Group lo miró, sorprendida. No comprendía por qué él, que solo la ayudaba, se negaba a abandonar cuando ella misma ya había cedido. Pero en sus ojos no había duda, agotado, sí, pero con una resolución inquebrantable. Group-san, estás equivocada. Estoy perfectamente bien, no tan cansado como piensas. Sabía que era mentira, pero la firmeza de su mirada la hizo callar. El camino hacia los sueños siempre trae obstáculos, dolor, mentiras y sacrificios. Eso es inevitable. Pero todavía es demasiado pronto para rendirse. Incluso quienes apoyamos tu sueño no hemos cedido todavía. ¿Cómo vas a rendirte tú, la protagonista de este sueño? Sus palabras sacudieron a Group, iluminando algo nuevo en su interior. No tienes que pensarlo demasiado. Solo recuerda una cosa. Mizuno golpeó su pecho con orgullo. Cree en mí. 35 horas después, Mizuno yacía tirado, con el estómago ardiendo de hambre. Un poco más, solo una hora más. Aguantó como pudo hasta que, finalmente, cumplidas las 36 horas, bebió la bebida de resistencia. El poder lo recorrió al instante. Comprendió por qué los entrenadores que recibían esta poción podían resistir sin parar durante 3 días. Group también bebió la suya y recuperó la fuerza. 48 horas. 54 horas. 60 horas. 72 horas. Al cabo de 3 días y 3 noches de cuidado ininterrumpido de Mizuno y Group, la tan ansiada flor de Cereus finalmente floreció. Capítulo 193, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. En el centro de la habitación, sumida en la oscuridad, la flor de Cereus finalmente absorbió suficiente energía. Tras un leve temblor en sus capullos y hojas, comenzó a florecer lentamente. Sus pétalos blancos brillaban suavemente, sagrados y hermosos como la luz de la luna, dispersando las tinieblas alrededor.
En el centro de la flor, un pistilo amarillo se alzaba como un rey en su trono, rodeado de caballeros vestidos de puro blanco, reflejándose claramente en las pupilas de todos. ¡Guau! Exclamaron Symbol y Rudolf y Tokaicho con asombro. Entrenador Mizuno, mire rápido. Floreció, dijo Argrud emocionada, con la mirada fija en la extraordinaria belleza que se desplegaba ante ella. Extendió la mano y sacudió el hombro de Mizuno, que estaba a su lado, con la esperanza de compartir ese momento increíble. Sin embargo, inesperadamente, Mizuno no respondió en absoluto. Debido a su movimiento, cayó hacia atrás como un árbol talado, desplomándose en el suelo. Entrenador. Sora. ¿Entrenador Mizuno? Argrud lo miró con los ojos temblando violentamente. Su mano, que momentos antes había tocado su hombro, quedó suspendida en el aire, dudosa. ¿No estaba perfectamente bien hace un momento? ¿Cómo podía derrumbarse justo cuando el Cereus floreció? ¿Sora? Rudolf corrió a su lado para revisar su condición. Tras examinarlo, llegó a una sorprendente conclusión. Está dormido. ¿Dormido?, repitió Argrud, aún más confundida. ¿Acaso no había tomado Mizuno la misma poción de resistencia que ella? Debería estar en perfecto estado físico y mental, incapaz de dormir. ¿Por qué ella seguía llena de energía, como si pudiera resistir otra hora, mientras él caía primero? Argrud recogió ambas botellas vacías, la suya y la de Mizuno, y las comparó cuidadosamente. Entonces descubrió la verdad oculta en esos recipientes aparentemente idénticos. Esto. El fondo de la botella de Mizuno era varios milímetros más alto que el suyo. Eso significaba que, cuando dividieron la poción en mitades, Mizuno había recibido una porción más pequeña que ella. Como puede ser, sujetando las dos botellas que parecían iguales pero no lo eran, la cabeza de Argrud zambaba incrédula. ¿Se equivocó Mizuno al elegir? No. Con sus habilidades de observación, era imposible que cometiera un error tan descuidado. La única explicación era que lo había hecho a propósito desde el principio. ¿Pero por qué? Se sujetó la cabeza, desesperada por comprender el significado de aquella acción deliberada. La diferencia de cantidad significaba que ella había consumido más poción de resistencia que Mizuno, lo que le permitía seguir activa más allá de las 36 horas iniciales, mientras que él caería inevitablemente antes. Eso significa Argrud tembló al mirar al entrenador inmóvil en el suelo. El efecto de la poción en Mizuno había expirado hacía mucho. Él se había mantenido en pie únicamente gracias a su fuerza de voluntad hasta que la flor de Cereus floreció. Y el motivo por el cual eligió soportar el agotamiento abrumador, forzándose a mantenerse despierto mientras mezclaba con precisión los nutrientes, era simplemente para que ella tuviera la energía suficiente para presenciar el florecimiento completo de la flor. Solo ahora Argrud comprendía por qué Mizuno se derrumbó justo en ese instante. Porque hacía tiempo que se había consumido por completo, dejando tras de sí solo cenizas blancas. Aunque la flor en el centro de la sala era deslumbrante, ninguna de ellas podía apartar la mirada de Mizuno, tirado en un rincón oscuro, su cuerpo agotado convertido en un blanco inerte. «Llevaré al entrenador a descansar», dijo Symbol y Rudolf, levantándolo por el brazo y poniéndoselo al hombro. «Yo también ayudaré». Tokaicho se apresuró a sostener el otro brazo, y juntas lo sacaron de la habitación. Argrud extendió la mano, quedándose suspendida en el aire, sintiendo un dolor profundo y opaco mientras observaba cómo Mizuno desaparecía de su vista. Y justo en ese momento, la flor de Cereus en el centro de la sala, afectada por la poción de crecimiento, terminó prematuramente su periodo de floración. Sus pétalos radiantes se apagaron y finalmente se marchitaron por completo. Al tocar los restos arrugados de la flor, Argrud recordó su lenguaje. Cultivar un Cereus requería años de esfuerzo, al menos 3 o 4, y sin embargo, en condiciones naturales, su flor solo se abría por 4 breves horas durante la noche.
El lenguaje del Cereus era, un instante de belleza, una eternidad en un momento. Aunque efímera, su belleza dejaba una impresión eterna en el corazón. Exactamente como aquel misterioso hombre frente a las tres diosas, cuya silueta, aunque vista solo un instante, nunca pudo borrar de su mente. Quiso encontrarlo de nuevo, verlo otra vez. Por eso, cuando Mizuno le preguntó por su deseo más profundo, ella respondió: quiero cultivar un Cereus y verlo florecer con mis propios ojos. Entonces, él, que no sabía nada de flores, aprendió en poco tiempo a mezclar nutrientes con precisión para cumplir su deseo. Incluso bebió menos poción para que ella tuviera tiempo y fuerzas suficientes para presenciarlo todo. Y ahora que Argrove realmente lo había logrado, se sorprendió al descubrir que no le gustaba esa belleza fugaz. Era demasiado breve. Breve como hojas llevadas por el viento, que se deshacen en el instante en que intentas atraparlas, sin oportunidad de abrazarlas. Lo que dejaba atrás no era belleza eterna, sino un profundo y duradero pesar. Argrove posó una mano sobre su pecho, mirando en silencio hacia la dirección en que Mizuno había partido. Tal vez, lo que en realidad deseaba era algo completamente distinto. Capítulo 194. Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Mi deseo. Argrove salió de la cabaña oscura donde había florecido el Cereus, con las orejas caídas. Era mediodía, el sol brillaba alto en el cielo, derramando generosamente su calor sobre todas las plantas del parterre. Tras haber estado tanto tiempo en la oscuridad, la luz le resultaba dolorosamente deslumbrante. Alzó la mano para cubrirse los ojos y mitigar la incomodidad. Gracias al entrenador Mizuno, Argrove no sentía rastro de cansancio, convencida de que aún podía mantenerse activa una hora más sin problemas. ¿Cuánto tiempo pudo resistir? Se mordió fuerte el labio, buscando sentir aunque fuera un mínimo de dolor. Cada segundo de vitalidad que disfrutaba ahora era tiempo que Mizuno había arrancado dolorosamente de su propia vida. Cada minuto que ella permanecía despierta significaba otro minuto de sufrimiento para él. Sin embargo, por culpa de aquella tachón, que había considerado como los entrenadores sufrirían tras ser drenados, la bebida de resistencia incluía un potente efecto analgésico. Por más que Argrove se mordiera, no podía experimentar la agonía que Mizuno soportaba. Y lo sabía. Precisamente porque lo sabía, no podía perdonarse. Su culpa hacia Mizuno crecía cada vez más. Se quedó allí en silencio, respirando el aire fresco del jardín, esperando a que el efecto de la poción desapareciera y el sueño la venciera. Tras un rato, sus ojos se acostumbraron a la luz, que ya no resultaba tan hiriente. Bajó la mano del rostro. En ese instante, algo brillante apareció en su campo de visión, un girasol resplandeciendo bajo los rayos del sol. Lo recordaba bien, era el girasol que había cultivado junto al entrenador Mizuno noches atrás. Comparado con la sagrada y elegante belleza del Cereus, aquel girasol parecía vulgar. No tenía pétalos prístinos como caballeros rodeando un trono, ni una noble corona dorada en su centro. Solo humildes pétalos anaranjados y un gran disco negro en medio. Aún así, capturó por completo la atención de Argrove, obligándola a acercarse sin darse cuenta. Se arrodilló junto a él, acariciando suavemente sus pétalos mientras recordaba su significado. El lenguaje del girasol era amor silencioso. En mi mirada no hay nadie más. Todo está lleno solo de ti. Cuando apareces, eres mi sol, te observo sin parpadear. Cuando desapareces, bajo la cabeza y no veo a nadie más. De pronto recordó cómo Mizuno la observaba constantemente mientras cuidaba de la flor, leyendo cada detalle en su rostro. En aquel momento, él había sido como ese girasol, siempre mirando hacia su sol, siempre enfocado en ella. ¿Cuándo fue exactamente que conocí al entrenador Mizuno? Su mente retrocedió a aquella tarde.
Se había encerrado en su dormitorio, bordando sin cesar por pura inercia. Los bordados llenaban la mitad de la habitación, dejando apenas un pequeño espacio en la cama donde apenas podía sentarse. Allí estaba, trabajando en una pieza inacabada, cuando el presidente Rudolf llegó de visita acompañado por una extraña figura vestida de negro, Mizuno. Pero lo que ahora le importaba no era su conversación con él, sino el motivo de aquel bordado que tenía en las manos. ¿Qué flor era? ¿Un céreus? Negó con la cabeza. No. No era un céreus. Tampoco peonía, narciso ni tulipán. ¿Qué era entonces? Su frente se arrugó, intentando recordar, hasta que su mirada volvió al girasol frente a ella. De repente, la imagen se solapó con el recuerdo de aquel bordado. «Era este», exclamó sorprendida. Por fin lo recordaba claramente. Lo que había bordado no era un céreus ni ninguna flor deslumbrante, siempre había sido este girasol cálido y resplandeciente. Sus pupilas temblaron al comprenderlo. Lo que necesitaba no era la belleza efímera del céreus, sino la compañía eterna del girasol. Buscar a aquel hombre misterioso frente a la estatua de las tres diosas había sido inútil. Era solo una figura pasajera, como un céreus marchito, dejando tras de sí nada más que arrepentimiento. Lo que debía atesorar eran las personas a su lado, iluminando suavemente su mundo como el sol. El presidente Rudolf, Tokaicho, sus amigas de la academia, su familia. Y. Entrenador Mizuno. Su mente despertó de golpe. Corrió hacia la tienda sin dudarlo. Al abrir la lona, vio a Mizuno acostado en la cama, drenado hasta parecer un boceto pálido. «Argroove. Senpai». Rudolf y yo la miraron, desconcertadas. Caro Argroove no respondió. Se lanzó junto a Mizuno, agachándose para observarlo de cerca. Él dormía profundamente, derrotado por los efectos secundarios de la poción, incapaz de reaccionar, sin la mirada firme de antes. Pero para ella eso ya no importaba. Después de todo lo que había hecho por ella, era suficiente. Ahora era su turno de responder. Si es así, entonces, a partir de ahora déjame ser yo quien te cuide. Apretó con fuerza su mano, sus ojos suaves llenos de una determinación inquebrantable. «Argroove Senpai». «¿Qué?» «Au». Antes de que yo terminara de hablar, Argroove soltó un bostezo. Su energía desapareció, sustituida por una somnolencia intensa. El efecto de la poción había terminado. Así, bajo las miradas atónitas de Rudolf y yo, Argroove se acomodó en la cama, rodeó a Mizuno con sus brazos y se quedó profundamente dormida, con una sonrisa cálida y tierna que jamás había mostrado antes. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 195, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Un día y medio después, Mizuno finalmente se recuperó de los efectos secundarios de la poción de resistencia y abrió lentamente los ojos. Mizuno miró en blanco al techo familiar de la tienda, su mente todavía procesando, como si su sistema no hubiera terminado de cargarse. ¿Qué hora es ahora? Levantó la mano derecha para frotarse la cabeza dolorida, sumido en sus pensamientos. Recordaba que, para asegurar que Argroove tuviera suficiente tiempo y energía para contemplar la floración del céreus, había cambiado deliberadamente su frasco de poción por uno más pequeño. Como resultado, media hora antes de que la flor realmente floreciera, ya había caído en los duros efectos secundarios de la poción. Aquella media hora había sido verdaderamente tortuosa. Enfrentando una fatiga extrema y agotamiento mental, Mizuno pensó varias veces en rendirse, creyendo que simplemente desmayarse habría sido más fácil, pero logró resistir.
Solo cuando el capullo tembló y los pétalos comenzaron a abrirse pudo relajarse satisfecho, manteniendo su postura mientras caía inconsciente. Así que lo logramos, ¿verdad? Mizuno se sintió conmovido, convencido de que todo su sufrimiento y agotamiento habían valido la pena. Pero justo cuando intentó incorporarse, notó que algo apretaba con fuerza su brazo izquierdo. Giró la cabeza y vio un bulto bajo las mantas a su lado, claramente el cuerpo de una Uma escondida allí. Mizuno se quedó congelado. ¿No había visto ya esta escena antes? ¿Podría ser Argrud bajo esas mantas? Glock tragó saliva nervioso y levantó las cobijas temblorosamente. Al descubrirla, vio a una Uma de cabello oscuro hasta los hombros, suaves sombras naranjas en las esquinas de sus ojos y un lazo amarillo en su oreja izquierda. ZZZ Argrud dormía plácidamente, aferrada con fuerza al brazo de Mizuno. «Por supuesto que es ella», gritó con desesperación. Su expresión recordaba el grito de Edvard Munch, retorcida y llena de horror. Porque la escena era idéntica a un recuerdo anterior. Mizuno comenzó a dudar de la realidad, y si todo lo del Cereus había sido solo un delirio de su mente agotada, algo que nunca pasó. ¿Podría estar atrapado aún en el tiempo después de haber cultivado aquel girasol? Si eso fuera cierto, ¿no significaría que tendría que repetir las 72 horas infernales de cultivo del Cereus? No, aulló con agonía. Sentada en un escritorio cercano corrigiendo documentos, las orejas de Symbol y Rudolf se movieron al escuchar su grito fantasmal y se giró curiosa. «Oh, estás despierto, Sora», sonrió suavemente. «¿Luna?» Mizuno parpadeó sorprendido, apenas notando que Rudolf también estaba en la tienda. «¿Puedes explicarme qué está pasando aquí?», señaló con torpeza a Argrud, aún aferrada a su brazo. Si Rudolf estaba allí, significaba que no había vuelto al momento del girasol. Pero entonces, ¿por qué al despertar se encontraba de nuevo con Argrud pegada a él? ¿Acaso Rudolf no había hecho nada para evitarlo? Bueno, Rudolf cruzó los brazos y desvió la mirada. Cuando el Cereus floreció, tú colapsaste de repente, lo que nos asustó mucho, así que yo y yo decidimos que Argrud se quedara allí mientras te llevábamos a descansar. Pero poco después, Argrud entró corriendo a la tienda, se quedó un momento junto a tu cama, y de repente se metió y se durmió abrazándote. Ni yo ni yo reaccionamos a tiempo. Rudolf se encogió de hombros con una expresión resignada. Lo siento. Gua. Mizuno chilló. Intentó zafarse, pero el agarre de Argrud era igual de férreo que antes. ¿No acaso estaba aún más fuerte que la última vez? ¿Significa esto que tendremos que quedarnos así hasta que despierte?, preguntó desesperado. Rudolf lo pensó un instante antes de asentir. Sí. Mizuno cayó en una silenciosa desesperación. Aunque odiaba estar pegado a una Uma en la cama, realmente no tenía otra opción. No podía pedirle a Rudolf que la apartara a la fuerza. Además, ya había compartido cama con Goldshep y con Rudolf antes, ahora simplemente se había sumado otra Uma llamada Argrud. Mientras no hiciera nada exagerado, podía soportarlo. Mizuno miró a Argrud dormir tranquilamente, calculando que tardaría al menos otra hora en despertar. Así que rígido, se dio vuelta, cerró los ojos resignado y esperó. Después de una hora de tensión, finalmente sintió movimiento a su lado. Argrud dejó escapar un suave sonido, moviendo ligeramente sus orejas mientras abría los ojos con lentitud. Sí, sí, sí. Esto es lo que estaba esperando. Mizuno la miró fijamente, deseando que al darse cuenta de que lo estaba abrazando, se sonrojara, lo soltara de inmediato y retrocediera. Así podría recuperar su libertad y huir al dormitorio masculino, lejos de aquella tortura. Al menos, así debía ser.
Pero las cosas no ocurrieron como Mizuno esperaba. Porque cuando Argrud abrió los ojos y lo vio frente a ella, notando que lo había estado abrazando todo ese tiempo, no se alteró ni lo soltó con vergüenza como antes. Se mostró sorprendentemente calmada, como si aquello fuera lo más natural. Y no solo no lo soltó, sino que apretó aún más su abrazo. Luego, con una leve y dulce sonrisa, volvió a cerrar los ojos, decidiendo regresar a dormir. ¡Ah! Mizuno quedó totalmente atónito. No, hermana. ¿Acaso no te diste cuenta? Estás abrazando a una persona ahora mismo. Capítulo 196, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 196. Hey. Argrud-san. Despierta, deja de dormir ya. Mizuno la empujó suavemente, intentando que abriera los ojos y lo mirara con claridad. Argrud abrió los ojos y lo observó en blanco. Entrenador Mizuno, ¿qué ocurre? Mira, Mizuno señaló con impotencia su brazo derecho, fuertemente aferrado por Argrud. ¿Me estás abrazando? Oh, respondió Argrud con indiferencia. Oh. Mizuno se rascó la cabeza, cada vez más incapaz de comprender qué pensaba Argrud. ¿Había algo mal con su percepción o era su propio cerebro el que finalmente se había cortocircuitado? ¿Acaso los efectos secundarios de la poción de resistencia incluían daño cerebral? Luna, sin saber qué hacer, Mizuno miró desesperado a Symbol y Rudolf, que llevaba un buen rato observando en silencio. Luna, mírala. Mizuno la observó con expresión lastimosa, como un niño que llama a un adulto después de ser molestado. Rudolf asintió, una leve sonrisa apareciendo en la comisura de sus labios, como si esa fuera exactamente la reacción que había estado esperando. La verdad era que Rudolf llevaba rato sintiéndose molesta por ver a Argrud abrazando a Mizuno en sueños. No había dicho nada porque Argrud estaba inconsciente por los efectos de la poción y era mejor no molestarla. Pero ahora, Argrud estaba despierta y aún así seguía aferrada a su entrenador Mizuno. Rudolf sintió que, por mucha paciencia que soliera tener, ya no podía contenerse. Rudolf se enderezó con seriedad, dejando que su aura natural de autoridad se despegara. Con la misma voz estricta que usaba al reprender a Uma que rompían las reglas en el consejo estudiantil, ordenó con firmeza. Argrud, no puede seguir abrazando al entrenador Mizuno así. ¿Por qué? Argrud parpadeó confundida, sin entender por qué Rudolf haría tal petición. Como estaba acostumbrada a ver incontables interacciones entre Uma y entrenadores, incluso coqueteos abiertos, Rudolf solía ignorar esas escenas. Si tuviera que encargarse de todo, ya estaría loca, ahogada entre problemas interminables y reportes diarios de entrenadores acosados. Por eso, Argrud había supuesto que Rudolf no intervendría en su abrazo a Mizuno. Pero ahora, para su sorpresa, la presidenta Rudolf había decidido actuar y por su expresión, incluso parecía un poco ¿enojada? Presidenta, ¿acaso el entrenador Mizuno es alguien importante para usted?, preguntó Argrud sin rodeos. La única razón que podía imaginar para su enojo era que Mizuno ocupaba un lugar importante en el corazón de Rudolf. Rudolf quedó descolocada por la franqueza de la pregunta. Su aura digna se desinfló de golpe, como un tigre furioso empapado de agua fría, transformándose en un inofensivo gatito. Por supuesto que no, tosió Rudolf con torpeza, desviando la mirada. Solo somos amigos comunes. Mizuno la miró con desdén. ¿Amigos? ¡Qué tontería! Su relación era más bien de abuso. Si de verdad lo viera solo como un amigo, lo obligaría cada día a masajearle los pies, frotarle los hombros o amasarle el vientre. Pero Argrud seguía confundida. Si usted y el entrenador Mizuno son solo amigos, ¿por qué se molesta porque yo solo abrace su brazo?
Rudolf dudó, incapaz de responder al instante. Tras pensar unos segundos, se aferró a una excusa poco convincente. Solo creo que es inapropiado que dos personas de sexos opuestos, que no son pareja, se abracen y compartan cama. Eso daña la reputación sana de la Academia Trasen, declaró con falsa rectitud. Mizuno volvió a mirarla con desprecio. Luna. Si vas a dar sermones sobre las reglas, al menos cúmplelas tú primero. ¿HM? ¿Sexos opuestos? Al oír esa explicación, Argrud frunció el ceño. Pero el entrenador Mizuno y yo somos chicas. No debería haber problema en que dos chicas se abracen, ¿verdad? Chicas. Rudolf frunció el ceño, lanzándole a Mizuno una mirada sospechosa. Sora, ¿eres una chica? Ese sí, lo soy, respondió débilmente Mizuno. Rudolf miró a Argrud y luego de nuevo a Mizuno. No habrás usado esa excusa para hacer algo inapropiado con Argrud, ¿verdad? No. Absolutamente no. Mizuno lo negó con fuerza. Rudolf lo observó con desconfianza unos segundos más, hasta suspirar, decidiendo confiar en él. Por su comportamiento habitual siempre nervioso y buscando escapar al tratar con Uma, estaba segura de que no se atrevería a intentar nada. Fingir ser mujer era probablemente solo un modo de ocultar su verdadera identidad. Aún así, Rudolf no podía revelar el secreto de su género solo para obligar a Argrud a soltarlo. Y si aceptaba que Mizuno era realmente una chica, ya no le quedaba otro argumento para convencer a Argrud. Mientras Rudolf dudaba, Mizuno encontró una salida. Argrove-san, ¿olvidaste? Aunque soy una chica, me identifico internamente como hombre. Así que, desde mi perspectiva, esta cercanía es demasiado, así que... ¿Podrías soltarme? En realidad, tengo un poco de ginefobia, añadió en tono suplicante, como si de verdad tuviera alergia severa a las mujeres. Argrud lo miró fijamente, notando claramente la mentira en sus palabras. Pero eligió no desenmascararlo. En cambio, obedeció y lo soltó. Está bien, respondió suavemente, con una ligera decepción en su expresión. Aflojó sus brazos y permitió que Mizuno liberara el suyo. Ya da sé. Apenas libre, Mizuno rodó fuera de la cama con una destreza practicada, como si lo hubiera ensayado durante toda la última hora. Pero en lugar de huir de inmediato, se dio vuelta y preguntó cautelosamente. Argrove-san, ahora que viste florecer al Cereus, ¿todavía quieres atrapar a ese hombre misterioso? Esa era la cuestión crucial, pues afectaba directamente sus planes futuros. Si Argrud aún estaba obsesionada con el misterioso hombre, todo el esfuerzo con el Cereus habría sido en vano, y Mizuno tendría que seguir ayudándola. Pero si lo había olvidado, entonces por fin podría escapar. Argrud meditó la pregunta con seriedad. Tras unos segundos, respondió con firmeza. Ya no me interesa ese hombre misterioso. Comparado con él, ahora tengo a alguien mucho más digno de mi atención y protección. Genial. Al oír que había perdido el interés en el misterioso hombre, él mismo, Mizuno se alegró, sin pensar demasiado en esas últimas palabras. ¿A quién quería prestar atención o proteger ahora Argrud? Eso no le importaba. Lo único que quería era escapar, volver al dormitorio masculino y dormir 10 días seguidos para recuperarse del agotamiento de las últimas semanas. En ese caso, ya que todo está bien, me voy primero. Mizuno se despidió alegre, como prisionero liberado tras largas horas extras. JNE. Sin esperar respuesta, salió corriendo de la tienda y desapareció. Rudolf quedó sin palabras. Mizuno siempre era igual, si algo lo involucraba, daba todo de sí, pero si no, se esfumaba sin dudarlo, deseoso de evitar líos.
En fin, suspiró Rudolf con impotencia. De todos modos, solo podía volver al dormitorio masculino. Ya lo atraparía otra vez esa misma noche. ¿Espera Argrud? Cuando sus pensamientos divagaban, de pronto notó que Argrud, que aún debería estar en la cama, también había desaparecido de la tienda. Capítulo 197, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Al principio, Mizuno se sentía increíblemente feliz por haber terminado su misión de hoy. Ya no necesitaba fingir ser un investigador de plantas, pasando cada momento despierto ocupado con flores y deduciendo cuidadosamente las proporciones perfectas de nutrientes. En cambio, por fin podía volver a su verdadero trabajo como entrenador, entrenar a sus propias Uma y ayudarlas a ganar carreras. Así que, mientras caminaba, Mizuno prácticamente rebotaba de la emoción, impaciente por hacer una videollamada con Rush Shaor y Urara para reponer sus reservas de energía linda. Sin embargo, su buen humor se extinguió de inmediato. Porque de pronto se dio cuenta, sin razón clara, de que Argrud lo seguía de cerca. «Argrud-san, ¿ocurre algo?», preguntó Mizuno, girándose educadamente. No. Argrud negó con la cabeza con calma, manteniendo los ojos fijos en él. Mizuno la miró con sospecha unos segundos y luego siguió caminando. Aún así, Argrud continuó siguiéndolo. «Argrud-san, ¿segura que no pasa nada?». «Nada», repitió ella, con la misma calma y la mirada clavada en él. El estómago de Mizuno se retorció con incomodidad, presintiendo peligro. Pero estaba demasiado ansioso por regresar al dormitorio como para pensar con cuidado en la razón de aquella persecución. Su instinto solo gritaba que no era buena señal. Tras pensarlo brevemente, Mizuno de repente señaló el cielo, fingiendo sorpresa. «Argrud-san. Mire rápido. Un ovni». Su actuación fue perfecta, como si realmente lo hubiera visto, un esfuerzo desesperado por desviar la atención de ella. Pero Argrud no cayó en el engaño, como si supiera perfectamente que Mizuno mentía, sin intención de mirar arriba. Al verla impasible, Mizuno cambió de táctica. «Dios mío. Un cometa que solo aparece una vez en un siglo. Tengo que pedir un deseo rápido. Argrove-san, cierre los ojos y pida uno también». Argrud guardó silencio. Al ver que ninguna excusa funcionaba, Mizuno jugó su última carta. El hombre misterioso apareció. Allí mismo. «Rápido, Argrove-san, mire». Esta vez, sin comprender por qué Mizuno se esforzaba tanto en engañarla, pero viendo lo desesperado de sus intentos, Argrud decidió complacerlo y giró la cabeza. «Entrenador Mizuno, ¿dónde está ese hombre misterioso?», preguntó, confundida. Pero detrás de ella ya no había respuesta. Porque, en esos breves segundos en que desvió la atención, Mizuno aprovechó la oportunidad y escapó corriendo. Argrud parpadeó, mirando el lugar vacío donde él había estado momentos atrás, perdida y desconcertada. ¿Entrenador Mizuno? En otro lado. Confiando en las rutas de escape que había trazado con esmero en toda la Academia Trasen, Mizuno corrió a toda velocidad por pasajes ocultos, logrando despistar a Argrud. «Menos mal que no me siguió», suspiró, limpiando el sudor de su frente. Aunque Argrud lo había perdido de vista, Mizuno no estaba del todo a salvo. Mientras permaneciera dentro de los terrenos de la Academia, siempre corría el riesgo de ser localizado y atrapado por ella. Por eso, para maximizar su seguridad, debía tomar inmediatamente el autobús de la tarde y volver cuanto antes al santuario seguro del dormitorio masculino antes de que Argrud lo encontrara de nuevo. «De vuelta al dormitorio», exclamó, corriendo hacia las puertas principales de la academia.
Matsushita Tesashi era un entrenador veterano que llevaba 3 años confinado a una silla de ruedas. Cada tarde, a la salida, se dirigía a la puerta principal de la Academia Trasen, luchando ferozmente contra otros entrenadores discapacitados como él, volcándoles las sillas en un combate sin piedad por un preciado asiento en el autobús al dormitorio de los chicos. Aunque había llegado un poco tarde ese día, quedando solo un asiento libre, Matsushita estaba plenamente confiado en regresar seguro. Porque era fuerte, un campeón en voltear sillas de ruedas. Antes de su accidente, podía escalar acantilados con las manos desnudas, hacer 100 flexiones de brazos en parada de manos. Incluso ahora, aún podía levantar sin esfuerzo un refrigerador de 100 kilos con una mano. Aunque no tenía ninguna oportunidad frente a una UMA, comparado con esos entrenadores lamentables drenados a diario por sus chicas, Matsushita era un lobo entre ovejas, dominando fácilmente a sus colegas. Por eso, el último asiento del día era indudablemente suyo. «Perdón, paso yo», exclamó, volteando con fuerza las sillas de varios rivales que le bloqueaban el paso. «No. Déjame volver a casa al menos una vez. Hace meses que no regreso». «De ninguna manera». La contienda quedó decidida, los gritos de desesperación resonando por todas partes. Matsushita avanzó orgulloso entre los derrotados, mientras eran arrastrados por su suma, escuchando sus lamentos sin esperanza. Erguido en su silla, con la barbilla en alto, sonrió con desprecio. Como siempre, la victoria era suya. Tarareó complacido, feliz por otro día de regreso seguro al dormitorio. Pero justo cuando iba a subir al autobús, una figura vestida de negro apareció tras él. «Perdón, senpai, tomo prestado tu lugar». La figura agarró con firmeza la silla de Matsushita, lo apartó de los escalones y ocupó su lugar en el autobús. «Uf», por poco suspiró aliviado el misterioso sujeto, dejándose caer en el último asiento libre. Con todos los asientos ocupados, el conductor arrancó de inmediato. «Espera». Matsushita solo pudo mirar impotente como el autobús se alejaba, el terror invadiéndolo. Y en ese preciso instante, ¿Entrenador San no vuelve hoy? Una dulce voz sonó en sus oídos, helándole la sangre y recorriéndole un escalofrío por la espalda. «Ultra Speed», murmuró Matsushita, horrorizado, al ver a su UMA sujetar las manijas de su silla, sudando a mares. «Bueno, ya que hoy tienes tiempo libre, vamos a tener una cita esta noche». Sin esperar respuesta, Ultra Speed levantó al entrenador y la silla juntos, dirigiéndose a toda prisa al dormitorio de la UMA. No. Y lo único que quedó en la entrada de la Academia Trasen fue un único y desesperado grito de agonía. Capítulo 198, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. «Lo siento, senpai». Desde el interior del autobús escolar, Mizuno observó cómo Matsushita Tesashi, que había perdido el bus por sus acciones, era arrastrado por su propia UMA para ser disfrutado a fondo. La culpa mordía con fuerza en el corazón de Mizuno. Normalmente, Mizuno jamás le arrebataría un asiento en el autobús a un entrenador veterano. Primero, no era necesario. Mizuno seguía siendo un entrenador novato. Sus propias UMA aún no habían llegado a la etapa en que no regresar de noche significa citas forzadas. Todavía no necesitaba pelear con otros entrenadores por los asientos del bus. Segundo, Mizuno respetaba sinceramente a los veteranos. Fiel a la virtud tradicional de respetar a los mayores, tampoco quería que, cuando él mismo se convirtiera en veterano, los más jóvenes le robaran su lugar. Por eso, desde que había llegado a la Academia Trasen, Mizuno nunca había luchado con entrenadores veteranos por los asientos, siempre esperaba pacientemente el último autobús. Pero hoy fue distinto.
Argrud lo había seguido inexplicablemente, despertando en él un fuerte sentido de crisis, lo que lo llevó a sacar a Matsushita Senpai del autobús y reclamar el último asiento para sí mismo. Ojalá sobreviva. Mizuno juntó las manos en silencio, rezando con sinceridad por el entrenador Matsushita. Pero justo al terminar su oración, de pronto sintió un agudo pinchazo en la palma. Mizuno levantó la mano y vio cómo la sangre goteaba lentamente de una herida que no había notado. ¿Qué demonios? Estaba desconcertado. Claramente recordaba no haber caído ni tocado nada afilado. ¿Cómo se había herido? Mizuno no tenía idea, pero Matsushita, que había sido arrastrado por su Uma antes, lo sabía muy bien. Para asegurar sus victorias diarias en sus feroces batallas de silla de ruedas, Matsushita había instalado secretamente púas afiladas en las manijas de su silla. Quien intentara agarrarla para voltearla sería pinchado y soltaría por reflejo. Mizuno, sin embargo, en su pánico anterior ignoró el dolor inicial, dándose cuenta de la herida recién ahora. ¡Qué fastidio! Suspiró, sacó una venda de su bolsillo y envolvió su mano de manera torpe. Luego tomó pañuelos y limpió con cuidado las gotas de sangre esparcidas por el piso del bus. Tras ordenar todo, Mizuno se recostó cómodo contra el asiento, cerró los ojos y se quedó dormido, esperando pacientemente que el autobús lo llevara de vuelta al dormitorio secreto de los chicos. Pero apenas unos momentos después de que el autobús cruzara las puertas de la academia, una elegante Uma de cabello corto y un pendiente de zafiro en su oreja derecha salió corriendo de la entrada, olfateando frenéticamente el rastro en el aire. Fuji Kiseki, la supervisora del dormitorio Rito. Desde aquel día fatídico en que vislumbró el verdadero rostro de Mizuno sin poder encontrarlo de nuevo, Fuji Kiseki se había desanimado, tirada afuera de su dormitorio como una anciana jubilada. Sin embargo, un día, al descubrir un pañuelo ensangrentado arrojado en un cubo de basura cerca del dormitorio Rito y darse cuenta de que el misterioso hombre que apareció ante la estatua de las tres diosas era real, Fuji Kiseki recuperó su motivación. Apretando aquel pañuelo manchado, comenzó a buscar desesperadamente sus huellas por toda la academia. Semanas de búsqueda no habían dado frutos hasta hoy, cuando detectó de pronto aquel familiar y dulce aroma a zanahoria cerca de las puertas de la academia. «Es él», exclamó emocionada, su cola girando detrás de ella como la hélice de un helicóptero. Tras semanas de búsqueda infructuosa, ese olor había vuelto a aparecer. Estuvo aquí mismo. Fuji Kiseki miró con ansias en la dirección en la que el bus había partido. Aunque ya había desaparecido, su fino olfato aún podía distinguir la ruta por donde había pasado, siguiendo el rastro tenue de aquel aroma. Ante sus ojos, apareció un claro sendero color zanahoria en el aire, mostrándole el camino. Por allí. Siguiendo el rastro, Fuji Kiseki corrió. Después de unos 10 minutos, el rastro la llevó hasta la entrada de un oscuro túnel que irradiaba un aura misteriosa, como si escondiera un gran secreto. Pero Fuji Kiseki no dudó. Reuniendo coraje, se adentró decidida en la caverna. Corrió unos 5 minutos a través de la oscuridad hasta que, finalmente, una tenue luz apareció al frente. La salida, aceleró con alegría. Al llegar al final del túnel, quedó totalmente asombrada por el mundo secreto oculto allí dentro. Entre abundante vegetación se alzaban hileras de edificios dormitorio. Más allá había máquinas expendedoras, tiendas de conveniencia, campos deportivos, una acogedora izakaya y hasta un grupo de entrenadores varones despreocupados, con los brazos sobre los hombros, sonriendo felices. ¿Así que este es el dormitorio secreto de los chicos? Fuji Kiseki estaba anonadada. Como no formaba parte del consejo estudiantil, jamás le habían revelado dónde se encontraba. Era la primera vez que descubría su ubicación. Entonces ese hombre misterioso es en realidad un entrenador de Crescent Academy, dedujo rápidamente. ¿Quién más podría aparecer allí si no entrenadores de la academia?
A Fuji Kiseki apretó los puños, mirando a los animados entrenadores que festejaban en la izakaya. Su corazón entró en un conflicto intenso. Ahora mismo quería lanzarse dentro y encontrar entre ellos al misterioso hombre. Pero su fuerte sentido ético la frenó. Como supervisora del dormitorio Rito, Fuji Kiseki gestionaba cada día la entrada y salida de la Suma, siempre cumpliendo sus principios. Desaprobaba profundamente las entradas no autorizadas a áreas privadas. Si irrumpía allí, causaría pánico entre aquellos entrenadores inocentes y las consecuencias serían graves. Olvidarse de encontrar al hombre misterioso, ella misma podría terminar arrestada. Así que, tras un largo dilema interno, suspiró hondo y decidió no lanzarse imprudentemente. Ya sabía que el misterioso hombre era un entrenador. Con esa sola información podría investigar uno por uno a todos los entrenadores de la academia. No necesitaba provocar un caos ahora. En cuanto al hallazgo accidental del dormitorio secreto, Fuji Kiseki optó por olvidarlo. Suspiró una vez más, contemplando a regañadientes aquel paraíso de felicidad por unos segundos más. Mañana le pediría a la presidenta Rudolph la lista completa de todos los entrenadores varones de la academia. Los investigaría uno por uno. No creía posible no encontrarlo. De acuerdo, giró resuelta y volvió al oscuro túnel. Sin embargo, justo cuando desaparecía en la penumbra, otra Uma con un prominente mechón salió sigilosamente de la oscuridad, con los ojos brillantes al contemplar aquel paraíso escondido. Así que aquí es donde está el dormitorio secreto de los entrenadores varones, chilló con júbilo, con los ojos brillando como estrellas. Era una Uma común de Trasen, devota fanática de Fuji Kiseki. Ese día, al ver a su ídolo salir urgentemente tras algo, incluso dejando los terrenos escolares, esta curiosa fanática decidió seguirla. Y al hacerlo, obtuvo un hallazgo asombroso. Había descubierto lo que toda Uma de la academia deseaba saber, la ubicación del dormitorio secreto de los chicos. ¡Oh! Estaba extasiada, aún más al divisar a su entrenador favorito dentro de la izakaya, bebiendo alegremente, jugando a piedra, papel, tijeras y hasta despojándose de la ropa. Sacó de inmediato su teléfono y tomó fotos de las graciosas escenas de su apuesto entrenador. Siendo una Uma generosa y amante de compartir, subió enseguida las fotos al foro de la Academia Trasen junto con una breve y explosiva frase. Hermanas. Nunca adivinarán lo que acabo de encontrar. Capítulo 199, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. En ese momento, Mizuno y los demás entrenadores que acababan de regresar al dormitorio aún no sabían que la ubicación de su refugio secreto se estaba difundiendo rápidamente en los foros de Uma de Trasen. Todos caminaban tranquilamente por el limpio y silencioso sendero de piedra, disfrutando de la rara paz y tranquilidad alejados del mundo exterior. Justo cuando Mizuno bostezaba somnoliento, a punto de volver a su habitación para descansar, alguien le dio un golpecito en el hombro. Mizuno se giró rápidamente y vio a un entrenador veterano sentado en una silla de ruedas eléctrica detrás de él. Oye, amigo, ¿te unes a nosotros a tomar algo?, invitó cordialmente el veterano. Yo. Mizuno se señaló a sí mismo, sin poder creer la invitación. ¿Estaba seguro de que nunca había visto a ese senpai antes? ¿Por qué lo invitaba de repente? También le resultaba extraño cómo aquel veterano había logrado darle un golpecito en el hombro, estando mucho más bajo que él en la silla de ruedas. Sí, tú. El veterano lo miró de arriba abajo, deteniéndose en sus piernas perfectamente sanas. Te ves desconocido, chico. ¿Eres nuevo? Sí, asintió Mizuno. Qué raro. El veterano lo observó con suspicacia. Conozco a todos los entrenadores nuevos. ¿Por qué no te reconozco? Quizás porque soy algo solitario. Paso la mayor parte del tiempo en mi habitación, no socializo mucho,
así que es normal que no nos hayamos visto, explicó Mizuno, incómodo. Ya veo, el veterano asintió, pero de pronto entrecerró los ojos con hostilidad. Si de verdad eres un nuevo entrenador, deberías saber que no se le quita el asiento en el primer autobús a un veterano, ¿verdad? Hace un rato te vi sacar de un tirón al entrenador Matsushita del autobús y ocupar su lugar. Ahora a ese pobre Matsushita le espera una noche muy dura. Lo siento mucho, Mizuno se rascó la cabeza con vergüenza. Pero hoy había una Uma siguiéndome, así que no tuve opción. Al recordar a Argrud persiguiéndolo en silencio con esa mirada fija, Mizuno se estremeció involuntariamente. Oh, ya veo, la expresión del veterano se suavizó al instante. Un entrenador novato al que ya lo acecha una Uma, con razón te arriesgaste a arrebatar el asiento. Lo entiendo perfectamente. Con una palmada amistosa en el brazo de Mizuno, el veterano rió con complicidad. Déjame presentarme, soy Yamamoto Sennin, un entrenador veterano de aquí. Mizuno Sora. Mizuno, muchacho, ¿qué tal si ahora sí te unes a nosotros a beber?, insistió Yamamoto. Mizuno dudó. Tenía un serio trauma con el alcohol, había jurado no probarlo nunca más. Pero tampoco quería ofender a un veterano, así que quedó atrapado en el dilema. Al ver su vacilación, Yamamoto le tomó la mano sonriendo. Vamos, es una tradición del dormitorio. Cada entrenador que logra un asiento en el primer autobús celebra con un brindis por la victoria en esas feroces batallas. Pero yo de verdad no bebo, balbuceó Mizuno. No pasa nada, dijo Yamamoto con despreocupación. Puedes pedir jugo, leche, lo que quieras. Lo importante es compartir el ambiente. ¿De veras? Los ojos de Mizuno brillaron. Mientras no lo obligaran a beber alcohol, no había problema. Está bien, iré. Así se habla. Yamamoto sonrió satisfecho y, manejando su silla de ruedas, lo condujo hacia el izakaya. Ya quiero brindar con todos. Respondió Mizuno con cortesía, siguiéndolo. Se sentaron en una mesa libre. Entonces, Mizuno, ¿qué beberás?, preguntó Yamamoto. Leche, supongo. Dueño. Tráigame un balde de leche, gritó Yamamoto animado. Enseguida, respondió el dueño, sacando un enorme balde de 100 litros de leche. Mizuno quedó boquiabierto. Solo quería un poco para cumplir, ¿por qué apareció semejante tonel? No te preocupes, corre por mi cuenta, aseguró Yamamoto, dándole otra palmada en el hombro. Llévate lo que sobre a tu cuarto. Gracias, senpai, dijo Mizuno, aturdido. Yamamoto levantó su copa de licor y gritó. Por la victoria de hoy. Salud. Salud, repitieron los demás entrenadores con entusiasmo. El izakaya se llenó de risas y camaradería. Unos 20 minutos después, la mayoría de los entrenadores estaban ebrios, tirados por el suelo. Algunos aún aguantaban, entre juegos de piedra, papel, tijera y apuestas de quitarse la ropa, pero era solo cuestión de tiempo antes de que todos cayeran. Mizuno, en cambio, bebía tranquilamente su vaso de leche en un rincón, observando con calidez a los hombres a su alrededor. Una sonrisa sincera se dibujó en sus labios. Sin presiones laborales, sin miedo constante a emboscadas de Uma, solo felicidad compartida entre amigos. Eso era exactamente la vida que siempre había deseado. De pronto, un entrenador algo atractivo, claramente borracho, se levantó tambaleante y se dirigió a la salida. Entrenador Umekabachi, otra vez ebrio, ¿no temes que algo te pase?, preguntó Yamamoto, con la cabeza girándole un poco. Umekabachi se giró con desdén. ¿Qué me va a pasar, Ik? Aquí no hay Uma Ik. Además, ¿acaso no saben quién soy?
soy la leyenda viviente del dormitorio masculino. Ignorando a Yamamoto, empujó la cortina y salió tambaleando. Jajaja, buena esa. Yamamoto se rascó la cabeza y siguió bebiendo. Senpai, ¿quién era ese?, preguntó Mizuno, intrigado. Ese hombre. Yamamoto miró hacia la salida con expresión solemne. Es una verdadera leyenda de este dormitorio. Con otro gran trago, comenzó su relato apasionado. Aunque ya es veterano, no necesita silla de ruedas. Sus piernas están algo débiles, pero puede andar sin muletas. Desde que se fundó Trasen, nuestro dormitorio secreto ha sido descubierto 4 veces, cada una con invasiones brutales de Uma. Las llamamos las 4 grandes guerras de Uma. Cada guerra sumió al dormitorio en el caos y la desesperación. El entrenador Umekabachi vivió la tercera y la cuarta. Incluso cuando todo estaba arrasado por Uma, escapó ileso. La probabilidad de que un veterano sobreviva a una de esas invasiones es de 1 entre 1000 y él sobrevivió 2 veces seguidas. ¡Ban! Yamamoto golpeó la mesa, señalando a Mizuno. Dime si no es una leyenda. Dios. Es increíble. Mizuno sintió el corazón acelerado. 2 escapes imposibles era más que una leyenda. Era un dios del escape. Aunque su primera impresión había sido la de un borracho cualquiera, Mizuno lo elevó de inmediato a su segundo ídolo. El primero seguía siendo el famoso hermano del sótano, autor de libros como Iniciación como entrenador, Final del sótano, y Equipo de entrenamiento, de construir caminadoras a construir juguetes. Ya lo decidí, pensó Mizuno. Debo ganarme a Umekabachi. Aprender sus técnicas de escape me será vital en el futuro. Senpai, cuénteme más sobre sus hazañas, pidió con entusiasmo. Jajaja, claro, con gusto. Mientras tanto, Umekabachi caminaba ebrio de regreso al dormitorio. Pero con la mente nublada y el sentido de la orientación perdido, terminó frente a la entrada del túnel. Oscuro, ominoso, parecía una boca monstruosa dispuesta a devorar al incauto. Va, mejor vuelvo al izakaya a pedir ayuda, dijo, rascándose la cabeza. Pero antes de avanzar, algo lo embistió por detrás y lo tiró al suelo. Pensó que había tropezado. Pero al intentar levantarse, notó un peso enorme oprimiéndole el estómago. Mi amado. Ese tono familiar lo hizo despertar casi por completo. Miró hacia abajo, horrorizado, una Uma de trenzas gemelas estaba sobre él, mirándolo con ojos llenos de corazones. Sus ojos se abrieron de par en par. Su propia Uma. ¿Cómo lo había encontrado? Y peor aún, cómo había descubierto la ubicación secreta del dormitorio masculino. Cariño, esta vez no podrás huir, rió la Uma, jalando de su corbata. Pero lo peor no era eso. De la oscuridad del túnel comenzaban a salir más y más Umas. 1, 2, 3. 10, 20, 50. Cientos de Uma cruzaban el límite del túnel, avanzando hacia los terrenos secretos del dormitorio masculino. Todas con miradas ardientes, ansiosas por lanzarse sobre sus entrenadores. Incluso Umas asignadas a entrenadores novatos estaban allí. Gu. Con la boca a punto de ser sellada por su propia Uma, Kabachi solo pudo alzar el rostro al cielo y gritar con desesperación. Uma Musume. Capítulo 200, Uma Musume Pretty Derby, hacia el sótano. Justo cuando todos en el izakaya celebraban alegremente, ruidos de alboroto comenzaron a escucharse desde la entrada del túnel. Al principio, nadie les prestó demasiada atención, suponiendo que era simplemente el siguiente grupo de entrenadores que regresaba en autobús, lo que explicaría el bullicio. Pero con el paso del tiempo,
el escándalo no solo no se desvanecía, sino que se volvía cada vez más caótico. Y, de manera extraña, aquel izakaya, siempre tan concurrido, no había recibido ni un solo cliente nuevo en todo ese rato, algo totalmente inusual cuando llegaba un grupo fresco de entrenadores. Solo entonces todos comenzaron a presentir que algo andaba muy mal. ¿Por qué hay tanto ruido allí? Un entrenador de nivel medio, molesto por la interrupción de su tranquila bebida, se levantó bruscamente. Irritado, caminó hasta la puerta, corrió la cortina y asomó la cabeza para ver quién estaba causando el alboroto. Pero apenas pasaron 5 segundos antes de que la retirara de golpe, con el rostro pálido y temblando de terror, gritando: «Son Uma Musume. Hay Uma en la entrada del túnel». Todos en el izakaya se quedaron congelados al oír esas palabras, petrificados en el sitio. De no ser por los temblores de sus ojos, cualquiera habría pensado que el tiempo mismo se había detenido. No fue hasta que otro grito aterrador atravesó el aire desde el exterior que finalmente despertaron de su estupor. ¿Uma Musume? ¿Cómo podrían estar aquí? La mayoría aún quería creer que el entrenador estaba gastándoles una broma pesada para asustarlos. Desafortunadamente, el terror genuino marcado en su rostro no parecía en lo absoluto fingido. «No sé por qué están aquí, pero seguro que las vi. Y no son una o dos, son montones». El entrenador se sujetaba la cabeza con desesperación, la imagen que había visto lo había marcado de tal forma que quizá lo perseguiría de por vida. Antes de que alguien pudiera preguntarle más, salió corriendo del izakaya, desapareciendo en la oscuridad presa del pánico. El ambiente en el lugar se volvió sofocante. Tras unos segundos de silencio, todos comenzaron a salir para comprobar si era verdad. Y al mirar hacia el túnel, vieron incontables Uma Musume inundando los terrenos del dormitorio oculto. Es cierto. Las Uma han invadido. Al verlas, los entrenadores frente al izakaya se dispersaron de inmediato, corriendo desesperados hacia sus habitaciones. Quedarse allí era un suicidio, solo los cuartos del dormitorio, con puertas lo bastante fuertes como para resistir un proyectil de tanque, podían protegerlos de ser gozosamente devorados por sus amadas Uma Musume. Así, todos corrieron con velocidad sobrehumana, muletas agitándose como relámpagos, ruedas de sillas de ruedas ardiendo de pura aceleración, cada uno se esforzaba al límite por alcanzar la seguridad de su habitación. Un asedio de Uma, Mizuno observaba aquella escena surrealista con un leve tic en la comisura de su boca. Apenas llevaba unos meses empleado allí y ya le tocaba presenciar el 5º incidente de asedio Uma. Sin embargo, a diferencia de los demás, que huían en pánico, Mizuno permanecía tranquilo, sin intención de escapar. No tenía necesidad. Primero, porque las Uma Musume eran criaturas ferozmente leales al amor. Una vez aceptaban a alguien en su corazón, solo perseguían a esa persona toda la vida. Así, incluso si sus deseos se descontrolaban, solo buscarían a su entrenador amado, ignorando a los demás. En aquel tropel de Uma, Mizuno no vio a ninguna de las que tenía en su peligrosa lista de vigilancia como Tokai Teyonia conocidas como Rush Shower, Mejiro Makui no Kenhelo. No había motivos para temer ser raptado, y en el fondo, ni siquiera creía que ellas pudieran hacerle algo así. Segundo, todavía llevaba puesto su traje de doctor, lo que reducía considerablemente su presencia. Mientras permaneciera quieto y no hiciera movimientos bruscos, aquella Uma ni siquiera lo notarían. Por eso, Mizuno no necesitaba huir. Solo debía encontrar un rincón en penumbras, esperar a que las autoridades de Trezen Academy intervinieran y salir del apuro ileso. La única razón por la que aún se mantenía en el lugar era para observar cómo sus senpais manejaban emergencias de este tipo y así recopilar experiencia útil para futuras ocasiones. Como espectador de gladiadores luchando en la arena, Mizuno contemplaba a los entrenadores que corrían por sus vidas, rezando en silencio.
Buena suerte, senpais. No se dejen atrapar. Pero para su sorpresa, no era el único que permanecía inmóvil. Yamamoto-senpai, ¿usted no va a correr?, preguntó, al ver que Yamamoto-sen seguía de pie a su lado. ¿Mizuno se extrañó? ¿Acaso Yamamoto no temía a su propia Uma? Yamamoto miró a las Uma que ya se acercaban a menos de 500 metros. Con un suspiro amargo, negó con la cabeza. Mi dormitorio está demasiado lejos, esta vez no hay esperanza de escapar. Luego levantó la mano y señaló a una Uma en particular dentro de la horda. Esa es mi compañera, Italian Bubble. Ya me ha visto. Ya veo, respondió Mizuno, sintiendo una profunda tristeza. El destino de Yamamoto-senpai parecía sellado aquella noche, no había salvación posible. Mizuno suspiró suavemente, impotente. No podía hacer nada, era solo un humano débil, incapaz de enfrentarse a las poderosas Uma Musume. Pero justo cuando se giraba para escabullirse en busca de un escondite, Yamamoto lo tomó del brazo. Yamamoto-senpai, ¿qué? Mizuno lo miró sorprendido. Lo siento, Mizuno-kun, no quiero hacerte daño. Yamamoto lo soltó enseguida, levantando las manos con sinceridad. Solo tengo una petición que hacerte. ¿Una petición? Mizuno parpadeó, confundido. ¿Cuál es? Ya sé que es algo muy egoísta, pero de verdad espero que aceptes. Yamamoto lo miró con seriedad mortal. ¿Podrías salvar el dormitorio secreto de los chicos? Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Nac. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El jugador. Lady DR. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenobón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Capi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchi the Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián.
Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfics. Jonathan Fernando Diego Morales. El Diu. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strick SL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Senquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo On. Wolf. Luis Fernando. Psycho. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest Tio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Kotoria Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García.
King Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.